Empezaremos por las computadoras personales o PC y sus periféricos de entrada, de los cuales explicaremos su estructura, modo de operación y protocolo de comunicación. Teclado. Estructura. Conjunto de teclas alfanuméricas y de funciones. Modo de operación. Pulsación de teclas que envían señales eléctricas. Protocolo de comunicación. USB o PS2 dependiendo del tipo de teclado. Ratón. Estructura de botones y sensor de movimiento óptico láser. Modo de operación. Movimiento del ratón para desplazar el cursor. Protocolo de comunicación USB. Micrófono. Estructura. Captura de ondas sonoras. Modo de operación. Grabación y transmisión de audio. Protocolo de comunicación. Puertos de audio como el puerto del micrófono. Escáner. Estructura. Superficie plana o alimentador automático de documentos. Modo de operación. Digitalización de imágenes y documentos. Protocolo de comunicación USB o conexiones red. A continuación hablaremos de los periféricos de salida. Monitor. Estructura, pantalla y conectores. Por ejemplo, HDMI o VGA. Modo de operación, visualización de imágenes y texto. Protocolo de comunicación, HDMI, VGA o DisplayPort. Impresora. Estructura, mecanismo de impresión y bandejas de papel. Modo de operación, generación de fotocopias físicas de documentos. Protocolo de comunicación, USB, Wi-Fi o Ethernet. Altavoces. Estructura, altavoces internos o externos. Modo de operación, reproducción de sonido. Protocolo de comunicación, conexiones de audio como el conector de 3.5 mm o Bluetooth. Unidad de almacenamiento externo, por ejemplo, disco duro externo. Estructura, caja con un disco duro interno. Modo de operación, almacenamiento y recuperación de datos. Protocolo de comunicación, USB o Thunderbolt. Ahora hablaremos de los periféricos de entrada y salida de un teléfono celular, empezando de esta manera con los periféricos de entrada, su estructura, modo de operación y protocolo de comunicación. Pantalla táctil, estructura, capa táctil capacitiva, modo de operación, toque y deslizamiento de los dedos, protocolo de comunicación, interfaz táctil. Teclado virtual, estructura, teclas virtuales en la pantalla táctil, modo de operación, tocar las teclas virtuales para ingresar texto, protocolo de comunicación, interfaz táctil. Sensores de movimiento, estructura, giroscopio y acelerómetro, modo de operación, detección de movimiento y orientación, protocolo de comunicación, datos internos del dispositivo. Micrófono y cámara, estructura, componentes de captura de audio y video, modo de operación, grabación de sonido y video, protocolo de comunicación, interfaz de audio y video. Ahora hablaremos de los periféricos de salida, su estructura, modo de operación y protocolo de comunicación. Pantalla. Estructura, pantalla de visualización, modo de operación, muestra imágenes, aplicaciones y videos. Protocolo de comunicación, interfaz gráfica de usuario GUI, altavoces y auriculares. Estructura, altavoces internos o conexiones para auriculares. Modo de operación, reproducción de sonido. Protocolo de comunicación, conexiones de audio como Bluetooth o conector de 3.5 mm. Vibrador, estructura, motor de vibración. Modo de operación, generación de retroalimentación táctil. Protocolo de comunicación interno. Puerto USB. Estructura, conector USB-C o micro USB. Modo de operación, carga y transferencia de datos. Protocolo de comunicación USB. Los periféricos de entrada y salida de un celular, junto con los puertos de comunicación, permiten una experiencia interactiva y multimedia. Ahora es momento de hablar de los periféricos de entrada y salida de una impresora, empezando por los de entrada, su estructura, modo de operación y sus protocolos de comunicación. Panel de control, estructura, panel con botones y pantalla, modo de operación, selección de opciones de impresión, protocolo de comunicación, interfaz de usuario, escáner, estructura, superficie plana o alimentador automático, modo de operación, digitalización de imágenes y documentos, protocolo de comunicación, USB o conexiones de red, ranura de tarjeta de memoria, estructura, ranura para tarjeta de memoria, modo de operación, impresión directa desde tarjetas. Protocolo de comunicación interno. Conexiones de red. Estructura. Puertos Ethernet o Wi-Fi. Modo de operación. Configuración y control remoto de la impresora. Protocolo de comunicación. Protocolos de impresión de red como IPP o AirPrint. Y ahora hablaremos de los periféricos de salida, su estructura, modo de operación y protocolo de comunicación. Mecanismo de impresión. Estructura. Componentes internos de impresión, modo de operación, generación de copias físicas de documentos, protocolo de comunicación, USB, Wi-Fi o Ethernet, bandeja de papel, estructura,
bandeja para cargar papel, modo de operación, alimentación de hojas de papel, protocolo de comunicación interno, pantalla de estado, estructura, pantalla de visualización, modo de operación, muestra información sobre el estado de una impresora, protocolo de comunicación, interfaz gráfica de usuario GUI, bandeja de salida, estructura, bandeja para recoger las páginas impresas, modo de operación, recoge las páginas a medida que salen de la impresora, protocolo de comunicación interno. Conclusión, las entradas y salidas de periféricos son componentes esenciales en las computadoras y otros dispositivos electrónicos. Estas permiten la interacción entre el usuario y la máquina, facilitando la entrada y la salida de datos, información y comandos. Las entradas de periféricos como el teclado, el ratón, otros dispositivos de entrada táctil permiten al usuario introducir datos y comandos a la computadora. Las salidas de periféricos como el monitor, la impresora y los altavoces permiten al usuario recibir información y resultados de la computadora. Los periféricos de entrada y de salida desempeñan un papel esencial en la interacción entre los usuarios y los equipos electrónicos, facilitando la entrada de datos y la presentación de los resultados. La evolución de la tecnología ha llevado a mejoras significativas en la eficiencia y capacidad de estos dispositivos, desde la introducción de dispositivos táctiles y reconocimiento de voz hasta integración de tecnologías inteligentes. La evolución de los periféricos de entrada y salida siguen moldeando la forma en que interactuamos con la tecnología. Hola, yo soy Rocío y esta es mi conclusión. Las interfaces de entrada y salida son componentes esenciales en la interacción entre humano y computadora. Permiten que los usuarios ingresen datos y reciban información de manera efectiva, facilitando la comunicación con las máquinas. La evolución constante de estas interfaces ha mejorado la usabilidad y la accesibilidad de los dispositivos tecnológicos, desempeñando un papel así crucial en la vida cotidiana y productividad. Las interfaces de entrada y salida son esenciales en la interacción computadora-usuario y la comunicación entre dispositivos. Las interfaces de entrada capturan datos desde teclados, ratones y micrófonos, convirtiéndolos en datos digitales y transmitiéndolos a la PC para procesar. Las interfaces de salida generan datos para dispositivos externos como monitores y altavoces, permitiendo la interacción visual y auditiva. En resumen, son vitales para la comunicación efectiva entre usuarios y computadoras, así como la interconexión de dispositivos fundamental en la experiencia informática actual. Los periféricos suponen el principal y más fundamental medio de comunicación de los equipos, puesto que permiten conectar el procesador con el mundo exterior para que de esta manera sea capaz de recibir órdenes por parte del usuario o bien de realizar determinadas acciones conforme a sus actuadores. Y es precisamente con base en la gran cantidad de necesidades que se tienen actualmente que el desarrollo de los periféricos y de sus protocolos de comunicación es algo fundamental,